Hoy me he sentido con ganas o casi la obligación moral de hablar de la fobia a los payasos. Sin embargo, como buscando información por ahí, me he dado cuenta de una historia derivada y que es muy buen ejemplo, al cual creo que vale la pena referirnos hoy. La máscara de la risa, de Bozo a Krusty. Con el paso de las generaciones, el payaso pues, ha evolucionado un poco del centro de la alegría infantil a convertirse en una especie de protagonista de nuestras pesadillas. Este aspecto visual como muy exagerado, muy grotesco, probablemente para superar el efecto de los focos y la distancia del público, pues hace que a fecha de hoy, si quitamos a la familia Aragón, casi conocemos más payasos protagonistas de películas de terror que del oficio del circo. Y es que la fobia que de cada vez encuentro más, también os digo a nivel personal, oye, porque aquí los ergos son bienvenidos y hay que hablar desde los mismos. Se abrazan, se miran y se habla sin rigor, que es lo que toca. Hace que llegue a pensar que en los circos se han eliminado a los domadores para proteger a los animales y a los circos, a los payasos mejor dicho, para proteger a los niños. Curiosamente en España hay como fobia o miedo en niños, incluso en adultos, al payaso que viene como en figuritas de porcelana, en cuadros, todo esto, ¿no? Igual hay menos miedo al payaso físico, pero yo creo que ahí viene porque se suman tres factores. Primero, lo hemos dicho en la introducción, la familia Aragón ha sido muy importante aquí, pero sobre todo con el concepto con el que la hemos conocido, al menos de mi generación, gente un poquito más mayor y demás, que ya es Gabi, Fofó y Miliki. Me lo he tenido que pensar, los tres de la generación más conocida, padre de Emilia Aragón y sus tíos. Luego hay otros de generaciones anteriores que si los viésemos ahora, pues probablemente nuestros sobrinos empezarían a llorar, teniendo 24 años, o a correr. Ahora, esta gente hizo algo que igual muchos otros no han hecho, que fue llegar a la televisión, empezar a grabar en Cuba, porque de por aquella los españoles iban a Cuba e incluso ganaban dinero, lo que cambian las cosas. Y al empezar a grabar estos programas de televisión se dieron cuenta que había que modernizar esa imagen y suavizarla. Aligeraron muchísimo el maquillaje, prácticamente de una manera muy sutil en los personajes, y dando un aspecto pues más elegante, más moderno, y además en un tipo de personaje pues, que tenía una preparación muy buena. Los payasos de la tele, los Aragón, sabían cantar, sabían tocar instrumentos, tenían dominio de la mímica, tenían dominio de bastantes habilidades artísticas que hacía que fuesen personas, y sobre todo en aquella época que era mucho más difícil, pues muy competentes. También encontramos que funciona mucho el personaje pues como clown, Pepe Villuela, de joven para entendernos, o incluso gente que trabaja todavía, pues por ejemplo a modo de artistas callejeros. Y por último creo que también está la figura de Krusty el payaso, de los Simpsons. La figura de Krusty el payaso, pues para gente que ya vaya cumpliendo la serie de años, mientras me voy colocando aquí un poquito bien. Gente que tenga cierta edad, porque tú ahora mismo a un chaval de 20 años le preguntas por Krusty el payaso y es como si me preguntas a mí o a alguien que va conmigo al colegio, al instituto, por el nodo, poco más o menos. Y aquí es donde me quiero parar hoy. Me he puesto a buscar información sobre estos elementos, sobre la familia Aragón. Hay cosas bastante interesantes que creo que van a dar para otra sección, otro bloque u otro vídeo, pero cuando me he puesto a buscar la historia de Krusty el payaso, es la leche. Y eso que hablábamos hace muy poco también de la inspiración de Homer Simpson, pero es que si tú ves de dónde lo ha sacado, muestra perfectamente esta evolución, ¿no? De cómo nosotros le podemos tener cierto cariño a un personaje, aunque tuviese sus cosas malas, aunque fuese un payaso pues con un aspecto un poco incluso violento, y cómo pues si vemos el personaje original, Bozo de Clown, nuestro auténtico protagonista de hoy, pues igual nos va a dar un poquito más de miedo. Si le preguntas a Matt Groening de dónde sale el personaje de Krusty, te va a responder esto de aquí. The first one, other character who came out during the 1 minute was Krusty the Clown. Now, Krusty the Clown was based on the Bozo the Clown I had in Chicago, which was done by an actor by the name of Bob Bell, and he had sort of a raspy voice like that. You know, that was one of the shows I enjoyed watching as a kid, was the Bozo the Clown show. Pero lo que nos importa es ver el contexto real del propio Bozo como personaje, y cómo, si ves muchas escenas tanto de los programas, vamos a poner unas cuantas y dime a ver cuántas te suenan. Déjalo ahí, en comentarios, ponlo. Dale al like, suscríbete y enlace de Podimo
2 meses por 1 euro. Eso en cuanto a escenas, pero lo que era la entidad corporativa de Bozo the Clown, vamos a decir la marca, ¿no?, que se diría ahora de Bozo the Clown, también nos va a recordar a muchos de los puntos oscuros de Krusty el Payaso y todas las tramas o todos los elementos gas que va sobre él. Nos ubicamos en los años 50 y 60. Bozo, la marca Bozo the Clown, no era un payaso, era como una especie de corporación, una marca, un producto que incluso se franquiciaba en televisiones estatales y locales. Esto quiere decir que el Bozo the Clown de Portland no era el mismo Bozo the Clown de Chicago, que de Nueva York, que de Los Ángeles o de cualquier estado o incluso provincia en el que estuviera, porque tampoco estaba en todos. De hecho, el que le llamaba la atención era el de Chicago, que fue realmente el mejor, o al menos el que generaba el mejor programa en general, y fue un poco el que se fue comiendo y fue mandando al paro a la mayoría de Bozos the Clown que luego había pues haciendo sus programas en otros estados. De hecho, Matt lo que hizo fue coger este personaje, su imagen, su voz ronca, y le buscó un aspecto a medio camino entre el original y Homer para jugar con esa dualidad física. De hecho, incluso, seguramente habéis leído o oído algo de esto, que se buscaba, aparte de ese capítulo en el cual Homer hace de doble de Krusty, que incluso en algún momento Homer y Krusty fuesen la misma persona, ¿no? Y para jugar, como hemos dicho antes, como Bart, pues igual encontraba a su padre un imbécil, y a la persona que hacía de payaso Krusty y era físicamente muy parecida a su padre, pues directamente lo idolatraba. Y a partir de aquí es cuando se lía la madeja. Me explico. Hemos dicho que cada ciudad o cada estado que tenía un programa o los derechos, una televisión, un poste, ¿no?, de Bozo the Clown, tenía a su propio payaso, a su propio Bozo. De hecho, explotó la marca por la interpretación de Bob Bell, que también estaba relacionado con doblajes y otros aspectos muy conocidos en ese momento. Pues llegando a los 60, él estuvo desde 1960 a 1984, lo estoy diciendo de memoria en vez de habérmelo apuntado, pero esto va como va. Al caso, que me lío. En estos años lo que vemos es una explotación total y absoluta de la marca. Los niños, o bueno, los padres, que eran los que apuntaban a los niños, que eso es el negocio de los niños, que los padres al final tienen que ir detrás, tenían listas de espera de hasta 10 años para ir a ver a Bozo en directo, en las grabaciones. 10 años de lista de espera. Pero aún así, los padres inscribían a los niños, que aquí igual te deberías dar cuenta de un pequeño detalle, que es que igual hay 10 años de lista de espera. Si tu hijo tiene 6 años, cuando pasen 10 años tendrá 16, o igual incluso 17, y no creo que sea el tipo de chaval de adolescente que lo que quiera es ir a ver a un payaso, a un programa de televisión, junto con chavales pues que igual tienen 10 años menos que este adolescente o prácticamente adulto. También jugaba muy bien esta comedia porque obviamente las productoras, los guionistas, el director sabían que era un programa visto por niños con sus padres, un poco en familia, y también había elementos de humor más orientado a adultos, cosa que pasó también pues en una época más cercana con los Picapiedra o con los propios Simpson, especialmente en sus primeras temporadas, ¿no? Un poco las más realistas y un poco las que nos gustan más a todos. Claro, el problema venía pues cuando te pegas 10 años esperando a alguien y de repente ese día tan esperado en el cual estás haciendo colas durante horas, pues igual no aparece ni el Bozo original o aparece el mismo diciendo hasta luego, y se va. Lo he dicho, seguramente va a haber muchas cosas que te van a recordar a escenas de los Simpsons. Las franquicias que hemos dicho, la hipermarketización, lo he dicho bien a la primera, te has quedado, y la explotación absoluta del producto, pues vendiendo merchandising de muy mala calidad, vendiendo formatos de bajo presupuesto a cadenas locales o incluso pues en fiestas, en cumpleaños, haciendo ver a los chavales de ese lugar, incluso pues eso, en un cumpleaños, en lo que sea, en una fiesta, que venía Bozo del original y lo que venía pues era un impostor franquiciado, una persona contratada, seguramente con unas condiciones pues bastante peores que las del original, que también tuvo sus movidas y tuvo sus litigios, y que iba pues alguien diciendo en plan, oye, ¿tú eres Bozo the Clown? Y el tío pues diciendo, pues sí, por supuesto, intentando poner esa voz ronca que tenía Bozo, el de Chicago, el bueno, y a su vez también obviamente Krusty. Incluso habían litigios, la propia empresa, el propio Bozo the Clown, que realmente no era el actor, sino otra persona,
tenía un departamento jurídico que se dedicaba a buscar cualquier aspecto, cualquier nombre de otros payasos, cualquier elemento, espectáculo que pudiera recordar al mismo, pues para pedir derechos, para hacer sus denuncias, litigios y demás, para poder sacar más pasta directamente. Pero el elemento que incluso yo he visto en monólogos de Seinfeld, que no sé si voy a poder poner el corte o no, porque igual me tiran los derechos de YouTube, era el tema de lo que se llamaba Bozo Energy. Es precisamente este ¿no? de Krusty, no explícitamente en esa especie de carcajada, que consistía como en esa energía excesiva, un poco de público de la ruleta de la suerte, y bastante impostada y forzada, y como de hecho genera esa imagen entre la vida del payaso de cara a los escenarios y el payaso triste, o como igual tenía una vida de sobreexplotación, de trabajo en unas condiciones regulares o directamente avaricia por dinero, combinado con la vida personal de este actor, con sus vicios, con sus problemas personales, incluso algunos de ellos con sus adicciones y sus movidas. Al final el payaso antiguo ha generado el miedo a algo que más que al propio personaje es a lo que no cambia, ¿no? A lo que no evoluciona en un mundo en el que hablamos muchas veces como igual la inteligencia artificial de un año para otro te deja totalmente out y con 20 años a los 21 ya eres un boomer de ciertas tecnologías, pues el payaso sigue usando la cara de hace 70, 80, 100 o 120 años. Y que igual la energía forzada de la que hemos hablado al final fuerza muchas horas, no sé si de tristeza, pero sí muy probablemente de agotamiento. Esta persona esté reventada, yo que he trabajado en un gimnasio, no puedes estar 8 horas, 5 días a la semana con el nivel de energía aquí como el que está la gente que viene 1, 2, 3 veces por semana a verlo y estar así, aunque fuese una hora cada día. Esto, sumamos el anacronismo viviente y este tipo de vida real tras bambalinas. Vamos, el anacronismo viviente vendría a ser esto. Pasamos de Bozo a Krusty y en el camino nos damos cuenta de que la risa y el miedo son solo dos caras de la misma moneda, ambas dos pintadas de blanco.